Hola, muy buenas tardes. Soy María Mónica Vergara y es un honor para mí saludarlos y darles la bienvenida al Congreso Naturgas 2026. Gas natural esencial para el desarrollo y progreso humano. El Congreso Naturgas es el escenario para analizar, dialogar y proponer soluciones que contribuyan al desarrollo energético nacional. Durante los próximos 3 días, Cartagena se convertirá en el epicentro de la conversación energética del país y de la región. Contaremos en este espacio con la participación de líderes empresariales, representantes del Gobierno Nacional, autoridades del Gobierno Nacional, académicos y los principales actores de la industria para analizar, para debatir y, por supuesto, para proyectar el futuro del sector. Y lo hacemos también con una mirada global. Contaremos con la participación de destacados expertos internacionales que enriquecerán esta agenda con su experiencia, con sus conocimientos y con sus propuestas frente a los grandes retos energéticos del mundo. Bajo el eje temático Gas natural, esencial para el desarrollo y progreso humano, este espacio nos invita a reconocer el papel del gas natural como un pilar fundamental para el crecimiento económico, para la sostenibilidad y la transición energética del país. Para que no se pierdan detalles de lo que va a pasar durante estos 3 días, queremos invitarlos a descargar la aplicación oficial del Congreso. La encuentran como Congreso Naturgas en las tiendas oficiales de Android y de iOS. O también pueden descargarla a través del código QR que en este momento aparece en pantalla. Esta aplicación va a ser una herramienta muy importante porque a través de ella pueden conectar con otras compañías y personas en el evento, así como consultar la agenda académica, acceder al LNG Hub silencioso y gestionar sus agendas personales durante estos 3 días de evento. Finalmente, queremos invitarlos a visitar nuestra muestra comercial donde encontrarán las empresas más innovadoras y representativas del sector, ofreciendo productos, servicios y muchas oportunidades para generar nuevas alianzas y nuevos negocios. Agradecemos de manera muy especial la presencia de cada uno de ustedes el día de hoy en el Congreso Naturgas 2026. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales y usar el hashtag Congreso Naturgas 2026 para unirse a esta conversación. Para continuar con el desarrollo del Congreso Naturgas y dentro del marco de Ley de Garantías, en lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Garantías, Ley 996 de 2005, este tipo de reuniones no se adelanta con la participación de candidatos a la presidencia de la República, la vicepresidencia o algún vocero. En ese sentido, les agradecemos a quienes ostenten dicha calidad de candidato en alguna campaña electoral abstenerse de realizar cualquier acto o acción proselitista o propagandística en este lugar en preservación de todas las garantías electorales y ciudadanas. Asimismo, queremos contarle que se está realizando un registro fotográfico y de video en este evento. Mientras estén presentes y participando en esta actividad, entendemos que autorizan el uso y el tratamiento de los derechos de imagen, derechos de autor y los derechos conexos para la divulgación de mensajes institucionales del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Y hoy queremos hacer una mención muy especial. Naturgas cumple 30 años siendo parte del desarrollo y del bienestar de millones de colombianos. Naturgas nació con un propósito claro: impulsar el desarrollo del país a través del gas natural. Y hoy, 30 años después, este propósito no solo se mantiene, sino que cobra aún más relevancia en un mundo que exige soluciones sostenibles y confiables. Celebrar estos 30 años es reconocer una historia construida con esfuerzo colectivo, con liderazgo y con la convicción de que
La energía transforma vidas. Felicitamos a Naturgas por estos 30 años de historia, de impacto y de futuro. Se merece Naturgas un fuerte aplauso. Vamos a dar paso a la instalación y apertura del Congreso Naturgas 2026, gas natural, esencial para el desarrollo y progreso humano. Edwin Palma Egea, Ministro de Minas y Energía. Lidio García, Presidente del Senado. Andrea Exteger, Presidente Unión Internacional del Gas, IGU. Juan Manuel Rojas, Presidente Consejo Directivo Naturgas. Luz Estela Murgas, Presidenta Naturgas. Saludamos a nuestros invitados en tarima y le damos la bienvenida también a los niños, niñas y jóvenes de la banda de La Boquilla que interpretarán el himno nacional de la República de Colombia. Los invitamos a ponerse de pie para entonar el himno nacional de la República de Colombia. Gracias a la majestuosa banda de La Boquilla por esta muestra artística y cultural que representa el trabajo que hacen a diario por la transformación de niños, niñas y jóvenes de la región Caribe. Muchísimas gracias. Después de esta hermosa interpretación, continuamos con la agenda del Congreso Naturgas 2026.
Le damos paso al doctor Edwin Palma, ministro de Minas y Energía. Bienvenido, ministro. Tiene usted la palabra. Adelante. Muy buenas tardes para todas y todos. Un saludo muy especial a mis compañeros de la mesa principal, puros presidentes y presidenta. A Naturgas en sus 30 años, a todos los participantes hoy, medios de comunicación, miembros del Gobierno Nacional, presidentes de gremios, congresistas, bueno, en fin, a todos y a todas, muchas gracias. Es un gusto para mí estar acá, en lo que será pues básicamente mi última intervención en un congreso de Naturgas en este gobierno. Bueno, he estado siempre generosamente invitado, incluso desde que era dirigente sindical del abuso a este congreso, y siempre, como se lo decía a Luz Estela antes de iniciar, siempre me siento aquí como en casa. Entonces, muchas gracias por la invitación. Creo que es una buena oportunidad para, como hemos señalado, cambiar la conversación. Y quiero proponer alrededor de este cambio de conversación una intervención alrededor de 4 temas fundamentales. Lo primero, la geopolítica, porque no estamos ajenos a lo que está pasando en el mundo. Incluso hoy nada más oportuno que hablar de energía. Incluso hoy estamos aquí hablando de gas. Estaremos en Nueva York el lunes y el martes hablando de energías limpias y promoviendo nuestra subasta de renovables. Esperamos esté pronto en el mercado, y la próxima semana también en el Congreso de SER, que también va a reunir empresarios latinoamericanos de las energías limpias, energías renovables. Entonces, nada más oportuno que hablar de energía, porque el escenario mundial así nos reta, así nos pone hoy a hablar de energía, de lo que está pasando hoy, producto de una guerra que nos es ajena. Es decir, nadie de aquí definió que el 28 de febrero se lanzaran misiles sobre Medio Oriente, y cambió el panorama. Incluso lo cuento de manera anecdótica. Ese día yo estaba en Barranca Bermeja anunciando la reducción o la segunda reducción del precio de la gasolina, y ese mismo día cayeron los primeros misiles en Irán, y ese día cambió el panorama energético del mundo, que incluso nos tiene hoy discutiendo y debatiendo alrededor de temas que parece que no fueran conexos. Lo mencionábamos ahorita con el ministro Amílcar. Yo también no tenía como tan identificado eso, que allí se produce gran parte de helio, y con el helio se producen los chips, y a su vez entonces está parada o encarecida la tecnología incluso. Es decir, lo que ha ocurrido desde el pasado 28 de febrero en el estrecho de Hormuz, en el Medio Oriente, ha cambiado el panorama energético del mundo. Y eso ha puesto los precios al alza, ha hecho que se genere una inflación mundial. Hay países que ya han declarado incluso emergencias energéticas por su alta dependencia, incluso en las importaciones, en fin. Filipinas creo que es uno, Bélgica por allí creo que también ya preanunció eso. Ojalá nosotros no lleguemos a ese nivel, pero ya tuvimos que empezar otra vez a subir los precios de los combustibles, y estamos viendo el aumento de los fertilizantes y obviamente el aumento en los precios de los alimentos, que es lo primero que debemos tratar de proteger, porque al final es la comida de la gente. Entonces, el primer tema alrededor de la geopolítica, que es una guerra, vuelvo y digo, que nosotros no provocamos. El tema energético se pone de moda a nivel mundial, y creo que por eso nada más importante que poder conversar en estos días alrededor de estos temas energéticos. Pero también está el papel que está jugando China en este aspecto, nuestras conversaciones con Venezuela. Yo el año pasado lo tuve que leer en el editorial del Tiempo, que había sido el CERAWIT del año pasado. Este año tuve la oportunidad de ir y la conversación cambió, es decir, hubo una conversación distinta y aparece Venezuela como un elemento adicional de la política energética del mundo, y aparece la guerra de Irán, porque también estábamos en plena guerra cuando estuvimos allí. Encontramos a muchos colombianos y colombianas que pudimos compartir allí alrededor de la energía. Pero también está el tema de Ecuador, que ha sido también nuestra principal exportación
hacia el vecino país es energía eléctrica y pone de presente el tema energético. Y bueno, y siempre está de presente la posibilidad de reconectarnos nuevamente con Venezuela, no solamente en materia energética, en gas, en petróleo, y nuestra aspiración que podamos avanzar en esa vieja deuda que lleva casi 20 años de poder subir hacia Ciento Oriente, conectándonos con Panamá. Entonces, no podemos hablar hoy de lo que está sucediendo en materia energética en Colombia, sí, sin descuidar lo que está sucediendo en el mundo, y por eso el primer tema que quería mencionar era la geopolítica. El segundo tema, porque casi que ya nos va a golpear, que también tiene que ser de materia obligatoria de conversación, y es el cambio climático. A veces ese tema incomoda un poco, pero creo que es necesario hablar, porque cuando estamos hablando de niños estamos hablando de cambio climático. Y estamos hablando también del frente frío que nos sorprendió en el mes de enero y febrero de este año, con las consecuencias que ya sabemos particularmente para estas zonas de nuestro país. Y se avisora, se señala, dicen los expertos climáticos, que probablemente habrá un niño y hay la misma posibilidad entre que sea leve, moderado o grave. Pues ayer precisamente en el marco del CATSE le decía a todos los agentes, y es parte de la conversación que quiero proponer, que tenemos que prepararnos pues para el peor escenario, suponiendo que sea el más grave, el super niño, para adoptar todas las medidas que nos permitan superar ese nuevo evento climático asociado precisamente a ese tema que es el cambio climático. El tercer tema es la transición. La transición energética, precisamente en el marco de esta discusión mundial alrededor de la energía, ha vuelto a cobrar una gran importancia. Es decir, ya China está poniendo la conversación en el mundo, pero la Unión Europea precisamente ha venido acelerando esto en el marco del nuevo, lo que ellos han llamado el nuevo Pacto Verde, la necesidad de dejar de depender progresivamente del gas de Rusia, que les ha costado mucho depender de ese gas, y avanzar hacia la descarbonización de sus economías, e incluso pensar que a mediano o corto plazo puedan reemplazar el gas natural por hidrógeno verde. Entonces, el tercer gran tema que quisiera dejar sobre la mesa es que probablemente debamos poner el tema de la transición y la descarbonización de una forma más acelerada. Por eso yo celebro, y lo celebrábamos en su momento, cuando Promigas, por ejemplo, anunció la adquisición ahora de una compañía de generación de energías limpias, de energía solar particularmente, y recientemente hemos hecho conversaciones con los gremios industriales, con Asoenergía, con ANDI, para plantear la necesidad de que, de la misma manera, por ejemplo, como empresas como Ecopetrol avanzan, otras empresas puedan transitar también hacia descarbonizar sus operaciones y contribuir con ello también a la transición energética y a la reducción de demanda de gas industrial. Y por último tema, y por último eje que quería compartir con ustedes en esta intervención, es que precisamente esta transición energética para nosotros ha sido, en materia de gas, ordenada, planeada. Incluso varias de las disposiciones normativas, teniendo en cuenta que tenemos un programa de gobierno y un plan nacional de desarrollo que tiene legitimidad democrática hasta el próximo 7 de agosto, ya dependerá del pueblo colombiano los ajustes que le haga a la política energética del país, pero quiero mencionar algunas. Primero, el decreto 1467. Ese decreto 1467 del año 2024 permitió más competencia, más ofertas, envió señales al mercado, incluso para viabilizar la operación comercial de Sirius, que es un proyecto que hemos señalado la necesidad, incluso es un compromiso del pasado Comité Interinstitucional del Sector del Petróleo y Gas, poder ir a hacer una sesión allí con las comunidades, porque es un proyecto que requiere el país proteger. Este decreto también permitió, y suena, aquí aparece algo de paradójico, porque una vez emitido el decreto aparecen múltiples proyectos de ampliación de oferta, particularmente de regasificación. Entonces hoy tenemos cerca de 13, 14 proyectos, incluso nosotros con la circular 40001 precisamente quisimos recoger toda esa cantidad de proyectos y tenemos entre 13 y 19 proyectos. La cifra no
es tan exacta precisamente porque hemos querido detallar cada uno de esos proyectos y por eso de ahí ha surgido la idea, la posibilidad de que la CRED nos ayude a construir lo que se llama un Open Seasons, que es una especie como de subasta por capacidad o por confiabilidad para que entre el mejor proyecto en el menor tiempo y con el menor precio posible para el mercado, particularmente el de la demanda esencial, pero sin descuidar nuestra demanda no regulada, porque pues también para nosotros la industria es muy importante. Pero también está la resolución 431 o 40.031 del año 2025, donde se adopta el plan de abastecimiento de gas natural. Ahí precisamente se ha hablado de cerca de 12 proyectos. Entiendo en una entrevista esta mañana Jorge de TGI hablaba de los proyectos que precisamente hacen parte de esa incorporación, de la adopción de ese plan de abastecimiento. Esos son recursos importantes de inversión en infraestructura cercanos a los 2.7 billones de dólares, pero también está la resolución 40.163 del año 2026, que es precisamente para utilizar la infraestructura de importación destinada o que la que no se utilice en el grupo térmico podamos destinarla para la demanda. Y obviamente también ha habido una petición especial del grupo térmico que podamos ajustar, porque ya habíamos emitido una resolución que permitía la contratación a largo plazo y la estabilización de precios, y se ha pedido que se haga un ajuste y precisamente lo hemos estudiado en la CRED y creo que ese ajuste ya está absolutamente listo. Es decir, ha habido distintas medidas, incluso la posibilidad de reconvertir el oleoducto de ODC, que también permite acomodar infraestructura y adecuarlo a el plan de abastecimiento de gas natural para el país. Esto es decisiones regulatorias, normativas, consecuentes con la necesidad, insisto, para no entrar en otros debates, dentro del programa de gobierno y el Plan Nacional de Desarrollo que hasta el próximo 7 de agosto tiene vigencia. Esta es la demostración de que para nosotros la transición energética es organizada, planeada, las señales regulatorias se han enviado al mercado y por último, el último de los mensajes que quería compartir con ustedes tiene que ver alrededor de la cooperación. Hace un año estuvimos en la reparación de SPED. Si no hubiese sido posible, solamente pasamos al otro lado porque hubo cooperación de todos los agentes. Y yo quiero aquí agradecerle a todos los agentes que nos acompañaron en ese proceso, en ese entonces liderado por la viceministra Karen, el papel del gestor del mercado, que esperamos pueda volverse pronto en un gestor técnico, no solamente un gestor de información, que ojalá pueda integrarse, como lo hablábamos ahorita, con el gestor de mercado precisamente del sector eléctrico, porque hoy no está desconectado el sector eléctrico del sector del gas, pero de todos los agentes, de TGI, de Ecopetrol, de todas las empresas que hicieron posible poder pasar al otro lado de la reparación de SPED. Y eso, como lo dije en su momento, y lo reitero en este escenario, solo fue posible por la cooperación. Y debe haber cooperación porque estos son los momentos de la cooperación y de la integración. Lo que hizo inicialmente en los primeros días de la guerra en Irán, la Agencia Internacional de Energía, liberar cantidades de crudo para poder estabilizar los precios y evitar las alzas intempestivas que de todas formas estamos viendo y que están distorsionando el mercado. Pero también lo que estamos haciendo alrededor del CATSE, hacerle seguimiento continuo para podernos preparar para el niño. Solamente podemos pasar cualquier tipo de niño que se venga en los meses de septiembre, octubre, noviembre, si cooperamos entre todos los agentes. Así, de la misma manera, por eso es importante y quiero aprovechar la oportunidad y la presencia aquí de varios ministros, exministros y exministras para invitarles a que podamos conversar y ojalá con su conocimiento, con su capacidad, con su experiencia en distintos, escuchábamos ahora en la hora del almuerzo distintas anécdotas y experiencias, tanto en los racionamientos de los años 90 como en los niños posteriores, pudiésemos sentarnos para construir la hoja de ruta y dejársela al próximo gobierno, de cómo podemos enfrentar ese fenómeno del niño para que en el país no haya un minuto de racionamiento indeseable
para un ciudadano, una ciudadana, pero también para nuestra industria y para nuestro país. Solamente podemos pasar cualquier reto y cualquier dificultad si hay cooperación. Y reitero mi invitación a que todos y todas podamos ser parte de la solución a los problemas que enfrenta el sector energético y particularmente el sector del gas. Toda la apertura. Aquí yo creo que hemos demostrado y precisamente con el sector, con Naturgas, con los distintos agentes, desde los productores hasta los distribuidores, construimos con diferencias y tensiones internas las 20 medidas cuando termine el año gas. Ahí van algunas en marcha, unas en avances, otras las pudimos ya terminar, con el propósito fundamental de garantizar la seguridad energética, el abastecimiento, sin perder que hoy el abastecimiento y la seguridad energética es la táctica, sin perder que la estrategia es la transición energética, es superar la dependencia progresiva, planeada. Lo que pasa es que a veces nos alertamos mucho cuando planteamos este tipo de temas, pero es necesario hoy, lo está planteando distintas partes del mundo, lo está planteando la Unión Europea, y creemos que este tipo de escenarios deben servir para seguir planteando una agenda que nos permita combatir el cambio climático, que a su vez también plantea una discusión alrededor de la energía, y seguir avanzando en la transición energética. Muchísimas gracias y buena tarde. Gracias, ministro Palma. Invitamos al doctor Lidio García, presidente del Senado. Bienvenido, adelante. Bueno, muy buenas tardes. Un saludo especial al ministro de Minas, doctor Edwin Palma Egea, doctor Andrea Steyer, presidente de la Unión Internacional del Gas, bienvenido a nuestro país. Doctor Juan Manuel Rojas, presidente del Consejo Directivo de Naturgas, y a nuestra presidenta de Naturgas, la doctora Luz Estela Murgas. Líderes del sector energético, empresarios, expertos, autoridades, señoras y señores. Nos convoca un tema que desde hace mucho tiempo dejó de ser lejano o inalcanzable. La energía es hoy, amén de la importancia histórica que ha tenido para el desarrollo de nuestra sociedad, una cuestión de soberanía, competitividad y futuro. Sobre todo en momentos en que vivimos un punto de inflexión a nivel global. El mundo, en efecto, vive una tensión energética creciente, marcada por volatilidad y disrupciones que nos tienen a todos en ascuas. Y Colombia, más allá de ellos, enfrenta señales claras que ponen en alerta su seguridad energética. Lo grave, sin embargo, no es que existan riesgos que al fin y al cabo son connaturales para el sector, sino que estemos ignorándolos. El país, en efecto, enfrenta un riesgo real de estrechez en el abastecimiento de gas. Los campos maduros declinan, la inversión se ha debilitado y hemos pasado de la autosuficiencia a una dependencia insostenible de las importaciones. Lo que dicen los expertos es que el país tiene suficiente gas y lo que falta, señor ministro, es producirlo. La pregunta que ellos y nosotros nos hacemos es ¿por qué seguimos aplazando los proyectos estratégicos? Más que una pregunta, es una urgencia para Colombia. Ningún país serio renuncia a su seguridad energética sin una estrategia clara, que es justamente lo que echamos de menos. No podemos darnos el lujo de improvisar, que es en cambio lo que estamos viendo. Porque cuando un país falla en su política energética,
genera lo que los economistas llaman un efecto dominó, en el que pronto caerán las fichas de la economía, el empleo y el bienestar social. La transición energética no puede ser un salto al vacío y mucho menos un discurso envalentonado con fines populistas. Por el contrario, debe ser ordenada, responsable y realista, vinculando a los inversionistas a un nuevo modelo de producción y no expulsándolos porque invirtieron en la nación para producir las fuentes que en su momento movieron al mundo. Renunciar a una fuente sin sustitutos confiables no es progresismo, sino irresponsabilidad. Por eso, desde el Congreso de la República de Colombia, que hoy tengo el honor de presidir, enviamos un mensaje claro. Necesitamos recuperar la confianza en la política energética y darle estabilidad. Es que al final los energéticos no son el problema, como tampoco lo pueden ser los inversionistas, sino las políticas públicas que enfocan la búsqueda y producción, las cuales lastimosamente en este gobierno han sido un desastre. Esto no plantea un problema más de fondo y es la necesaria aceptación de que el Estado no tiene los suficientes recursos públicos para exponerlos en una inversión de riesgo de alta complejidad. Por consiguiente, tiene que fomentar la sana coexistencia con los capitales privados para asegurar la autosuficiencia que se vuelve esquiva muchas veces por errores de las mismas políticas. El mayor riesgo, como ustedes lo saben, no es técnico sino político, pues sin reglas claras no hay inversión, y sin inversión no hay oferta, y sin oferta hay escasez y precios altos. Lo que nos agota, como ven, es la incertidumbre. Fíjense que antes del modelo energético lo que debemos asegurar es el modelo de Estado que queremos. He aquí todo lo que ha estado en juego en las elecciones que se avecinan. Me disculpan que en mi tema pase a la política, pero como presidente del Congreso de la República es lo que me corresponde y es lo que tengo que entrelazar entre la discusión que se tiene en este Congreso con las posiciones políticas en Colombia. El próximo presidente de la República heredará un sector tensionado y con decisiones aplazadas, y con tal contexto tendrá la responsabilidad histórica de dejar de lado los sesgos ideológicos y superar las improvisaciones. Este país no resiste 4 años más de irresponsabilidad, de confrontación y de decisiones guiadas por la intuición. Si ha habido un campo en el que el gobierno del presidente Gustavo Petro ha mostrado con mayor evidencia sus limitaciones, es en este campo. La política energética ha reflejado un enfoque sesgado, sin sustento técnico y con afectación de confianza. Nunca vimos una hoja de ruta clara, sino ideologías imponiéndose sobre la realidad del sistema y despreciando los criterios técnicos. Y cuando eso ocurre, no avivamos un debate, sino el riesgo de abastecimiento que por lo demás debilita la competitividad. Por supuesto que tenemos una obligación perentoria de protección del planeta. Lo que he dicho es que este no es un compromiso con las generaciones futuras, sino con el presente de nuestra sociedad. Pero debemos conciliar ese interés supremo con el desarrollo subalterno. No podemos seguir cayendo
en falsos dilemas. Sostenibilidad y progreso no son enemigos. Entendámoslo de una vez, porque realmente de lo que se trata es de energía asequible para las familias, estabilidad para las empresas y desarrollo para las regiones. Pero no hemos sido capaces, tengo que decirlo, no hemos sido capaces de avanzar, en nuestro caso, en una transición inteligente que combine las fuentes renovables y las nuevas tecnologías, con la exploración y producción de gas que garantice un futuro sostenible. La industria tiene la ruta clara: avanzar en infraestructura de importación, fortalecer la exploración nacional y garantizar estabilidad regulatoria. Mi intuición es que al faltar la ruta alternativa, hemos dejado de transitar por la convencional. Al final, ni lo uno ni lo otro. Lo que está en juego es la competitividad, el crecimiento y la calidad de vida de millones de colombianos, señores. Las naciones no fracasan por falta de recursos, sino por falta de decisiones. En ese sentido, necesitamos un liderazgo que escuche, que respete el conocimiento y que actúe con rigor. Necesitamos un liderazgo que saque la energía del campo de la batalla política, un liderazgo que regrese la confianza al país, que estabilice la economía, que genere tranquilidad a todos los ciudadanos, que piense a largo plazo, que nos cambie este rumbo de dudas, de vacilaciones y desasosiegos. Tenemos todo por hacerlo, señores, todo por hacerlo mejor, pero antes todos debemos elegir bien. Los invito a eso. Muchas gracias a todos. Gracias, doctor Lidio. Recibamos al doctor Andrea Steger, presidente de la Unión Internacional del Gas. Bienvenido, doctor. Buenas tardes. Excelencias, distinguidos participantes, colegas y amigos. Es un verdadero placer estar nuevamente en Colombia y acompañarlos en este congreso. Me siento muy a casa. Este año es especial porque marca los primeros 30 de Naturgas. Marca también mi sexta participación a este evento desde 2019. Pero también es una ocasión aún más especial porque es mi primera ocasión, mi primera participación en mi rol de presidente de la IBU, la International Gas Union, que representa 70 países alrededor del mundo y una dimensión para darle el tamaño, 3,5 trillones de metros cúbicos de gas alrededor del mundo. Pero me parece importante y me complace agradecer a mi amiga, la presidenta de Naturgas, Luz de la Murgas, y a todo el gremio nacional por su compromiso con la IBU. Luz de la tiene un rol fundamental en la región como coordinadora regional para Latinoamérica y el Caribe. Y muchos expertos y expertas participan activamente en nuestras actividades. Muchas gracias a todos y a todas. Es importante reconocer estos resultados, pero es aún más relevante discutir lo que está en nuestra industria que nos interesa y nos apasiona en momentos muy complejos a nivel global, siga actuando con firmeza, abertura y pragmatismo para continuar desarrollando el papel fundamental que el gas hoy juega en el progreso humano y el crecimiento global. Os recuerdo que el gas natural hoy en día a nivel mundial sirve un cuarto de la energía
de todo el planeta, un cuarto. De hecho, por estas dimensiones, el rol de la industria gasista es fundamental para servir necesidades de hoy y para garantizar energía para las generaciones futuras. Este concepto está muy claro para todos nosotros en la industria y para los consumidores, los que benefician del gas hoy en día y los que desean tener acceso al gas como opción concreta para su desarrollo socioeconómico. Y es un concepto aún más evidente en estos tiempos complejos, donde infraestructuras energéticas han sido consideradas objetivos militares. No obstante estos elementos, en diferentes geografías y por algunos años hemos tenido que enfrentarnos con una postura política más ideológica que predicaba una reducción de demanda de energía y que veía el gas como solución temporánea, necesaria, pero no aceptable, con decisiones que han bloqueado inversiones o amenazado la vitalidad del sector. Las políticas no tienen que añadir incertidumbre y, de hecho, incrementar inseguridad energética. Una cooperación, una colaboración estrecha, abierta, entre la industria y los gobiernos es imprescindible para garantizar una respuesta adecuada a la necesidad de diversificación y desarrollo de los países, sus poblaciones y economías. La IGU, desde 95 años, actúa como la voz global de la industria y sigue promoviendo un diálogo factual sobre lo que nosotros, todos nosotros, tenemos como misión: llevar energía a las personas y a las industrias de manera confiable, asequible, sustentable y segura. Desarrollar recursos, promover infraestructuras son prioridades estratégicas que también este país, Colombia, necesita discutir rápidamente y actuar con sabiduría técnica y regulatoria, no dejando ninguna opción. Hemos oído de shale gas, gases verdes, almacenamiento, todo tiene que estar parte de la conversación. Y almacenamiento es una palabra que me recuerda mi primera intervención aquí en Cartagena en 2019, un tema clave para mejorar flexibilidad y seguridad. Este es un sector que requiere conocimiento técnico y capacidad de planificación. Estoy convencido que en estos días muchas de las personas que harán parte de las conversaciones del Congreso podrán tener un papel relevante para que Colombia y la región puedan abordar de manera adecuada al cambio sustancial del funcionamiento del mercado doméstico, ahora más abierto a interacciones y experiencias internacionales. En tema de contexto internacional, la IGU, junto a Sarpel, va a lanzar en los próximos meses un nuevo report sobre Latinoamérica y el Caribe, siguiendo un proceso de enfoque regional empezado en 2022 y que ahora caracteriza de manera estructural la IGU, que tengo el honor de servir como presidente. Estoy seguro que documentos con base de datos, como en precedentes ocasiones y como es costumbre de parte de la IGU, sean fundamentales para ayudar a promover un diálogo factual entre los actores de la industria y la política y que facilite comprensión y empuje el lanzamiento de proyectos útiles para mejorar la calidad de vida de las personas a través del uso del gas natural y otras soluciones innovadoras que también hacen parte del gas con la G mayúscula, como en la IGU lo definimos, para incluir todos los gases y tecnologías asociadas. Porque, como suelo decir, la innovación es parte esencial de nuestro modo de actuar en procesos, técnicas y moléculas. Para concluir, estoy verdaderamente convencido que estos días serán muy productivos y con mucho gusto estaré aquí para escuchar, aprender y compartir, y para seguir empujando el desarrollo y la innovación de nuestro sector con todo vuestro apoyo. Muchísimas gracias. Agradecemos al doctor Steger por compartir su visión global con nosotros e invitamos al escenario al doctor Juan Manuel Rojas, presidente del Consejo Directivo de Naturgas. Doctor Rojas, bienvenido.
Buenas tardes a todos. Señor Edwin Palma Egea, ministro de Minas y Energía. Señor Lidio García, presidente del Senado de la República. Señor Andrea Steger, presidente de la Unión Internacional del Gas. Señora Luz Estela Murgas, presidenta de Naturgas. Representantes de los gremios, miembros de las entidades públicas y privadas presentes, invitados especiales y conferencistas, amigos de la prensa, señoras y señores. Colombia enfrenta hoy una decisión que definirá su seguridad energética, su competitividad y el bienestar de millones de ciudadanos para las próximas décadas. No es un debate técnico ni sectorial. Es una lección sobre cómo garantizamos energía asequible para los hogares, competitividad para nuestra industria y oportunidades reales para que millones de colombianos aprovechen plenamente los beneficios de la energía en su vida cotidiana. Durante los próximos días, en este Congreso, no discutiremos simplemente políticas sectoriales. Estaremos, en esencia, frente a dos visiones de país, dos formas de construir bienestar, cerrar brechas y garantizar servicios públicos que funcionen para todos. Por un lado, una visión más estatista, en la que predomina la intervención directa del Estado en la actividad empresarial, en la fijación de precios, en la asignación de recursos y en la provisión de servicios. Una visión que reduce el espacio de la iniciativa privada y apuesta por un mayor control centralizado. Por el otro, un modelo que ha sido la base de desarrollo de nuestro sector en las últimas décadas. Un modelo mixto, donde el Estado regula, planea y supervisa, pero donde tanto el sector privado como las empresas estatales invierten, innovan, operan y compiten. Un modelo que promueve mayor oferta, mejores precios, expansión de cobertura, eficiencia en la prestación del servicio y que ha permitido evitar crisis de abastecimiento. Permítanme ser claro, la historia reciente de Colombia es una evidencia contundente de los resultados positivos de este segundo modelo. Hace poco más de 3 décadas, menos del 10% de los hogares colombianos tenía acceso al gas natural. Hoy, esa cifra supera el 65%, alcanzando a más de 36 millones de compatriotas. No es solo una cifra, es una transformación social profunda. Detrás de esa inversión, de esa expansión, hay inversión pública y privada. Reglas de juego que han servido para atraer inversiones, una institucionalidad sólida y una visión de largo plazo que permitió llevar el servicio a ciudades, municipios intermedios y territorios históricamente excluidos. El desarrollo no tiene atajos. Pasar de menos del 10% a cerca del 70% de cobertura no es casualidad. Es el resultado de decisiones correctas sostenidas durante más de 2 décadas. Pero no se trata solo de cobertura, también se trata de bienestar. Un hogar que migra de leña, carbón o GLP hacia el gas natural reduce significativamente su gasto energético, entre 30 y 50% en muchos casos, pero además gana en salud, en tiempo y en calidad de vida, especialmente las mujeres, los niños y los adultos mayores. El gas natural ha sido y sigue siendo una de las políticas sociales más efectivas de Colombia. Por eso, cuando hablamos de modelos de industria, no hablamos de teoría, hablamos de lo que millones de familias podrían ganar o perder. Si Colombia opta por un modelo altamente intervencionista, lo que está en riesgo no es solo la rentabilidad de las empresas. Peor aún, está en riesgo la expansión del servicio, la sostenibilidad del sistema y, en última instancia, el bienestar de los usuarios. Está en riesgo que sigamos cerrando brechas. Está en riesgo la competitividad de nuestra industria. Está en riesgo la capacidad del sistema energético de acompañar el crecimiento económico. Y, sobre todo, está en riesgo nuestra capacidad para seguir reduciendo la pobreza energética de los colombianos. Porque la pobreza energética no es solo una carencia técnica, es una barrera estructural al desarrollo humano. Limita oportunidades, profundiza desigualdades y restringe el potencial de millones de colombianos. Y aquí el gas natural
junto con la participación del sector privado, tienen un rol insustituible. La experiencia es clara. Donde hay condiciones para la inversión, hay expansión de redes, innovación y soluciones adaptadas a las realidades locales. La masificación del gas natural ha sido posible precisamente porque hemos combinado política pública con capacidad empresarial. Si queremos acelerar la reducción de la pobreza energética, necesitamos más de ese modelo, no menos. Necesitamos reglas estables, subsidios bien focalizados y pagados, mecanismos de financiación que permitan conectar a los más vulnerables y una visión que entienda la energía como un habilitador del desarrollo. Pero también necesitamos actuar con urgencia frente a los desafíos de la coyuntura, a los actuales. Hoy enfrentamos una realidad incómoda, restricciones de oferta. Colombia necesita más moléculas de gas. Sin embargo, las señales de política pública de los últimos 4 años han desincentivado la exploración y la producción. El resultado es evidente. Faltan moléculas de gas mientras sobran moléculas de carbón y líquidos más contaminantes. Entonces, en la práctica, estamos carbonizando nuestra matriz energética por errores de política pública y por omisión. Y, al mismo tiempo, nos faltan electrones firmes que respalden la demanda, especialmente ante eventos como el fenómeno del Niño. Esto no es una discusión ideológica, así lo mencionaba el presidente del Senado. Es una realidad técnica que exige decisiones pragmáticas. En el corto plazo, debemos habilitar todas las fuentes disponibles, producción nacional, importaciones y contratos de largo plazo que den estabilidad al sistema. Luz Estela hará énfasis en ese tipo de políticas más adelante. En el mediano plazo, debemos destrabar la infraestructura. Colombia necesita avanzar con decisión en regasificación, en ampliación de transporte de moléculas y electrones, en la promoción de esquemas de almacenamiento estratégico y en la eliminación de restricciones operativas que hoy limitan la flexibilidad del sistema. No podemos seguir aplazando decisiones que toman años en materializarse. Cada retraso se traduce en mayores precios, menor confiabilidad y pérdida de competitividad para el país. Y en el largo plazo, el desafío es aún más profundo: construir una visión integral del sistema energético. El ministro hacía mención a eso al principio con sus palabras. Hoy seguimos operando con una lógica fragmentada. El mundo avanza hacia sistemas integrados, donde moléculas y electrones se gestionan de manera coordinada, optimizando recursos y reduciendo riesgos. Colombia no puede quedarse atrás. Necesitamos una regulación que entienda esas interdependencias mejor y una institucionalidad que piense en sistema, no en segmentos. Señoras y señores, a pesar de los desafíos, este es también un momento para ser optimistas, porque esta industria ha demostrado su capacidad de transformar realidades. Hace 30 años, el acceso al gas natural era una aspiración. Hoy es una realidad para millones. Hace 30 años, la masificación energética era una meta. Hoy es una política consolidada. Y podemos ir más allá. Podemos construir un país donde el acceso a la energía sea prácticamente universal, donde la pobreza energética sea marginal, donde los hogares tengan energía asequible, confiable y segura, donde la industria sea competitiva gracias a costos energéticos eficientes y donde el sector público y el privado se complementen para generar soluciones e inversiones. Ese país es posible, pero no es automático. Dependerá de las decisiones que tomemos hoy, de la visión que escojamos como sociedad y de nuestra capacidad para trabajar juntos en cooperación, como lo dijo el ministro. Muchas gracias. Gracias, doctor Rojas, por su mensaje de apertura en el Congreso Naturgas 2026. El agradecimiento se tomó Colombia. Solo en el país del realismo mágico era posible que una palabra se convirtiera en una voz colectiva. Gracias. Una voz hecha de acentos, de historias, de regiones, de razas.
Porque sí, somos el país de las mariposas amarillas, del café, de la biodiversidad que asombra al mundo. Pero también somos el país de la buena energía. De una energía que no solo recorre kilómetros, sino que conecta vidas. Historias como la de un barrio entero que hoy comparten la llama de la felicidad, como la de una cocina escolar en una vereda de Manizales que hoy alimenta a más de 400 niños, como la de Gildardo y Gloria, que después de ser desplazados por la violencia, volvieron a sentir el calor de un hogar. Todo eso es posible, todo eso se hizo realidad, y todo eso sigue pasando gracias al gas natural. Por eso, el llamado hoy no es a empezar algo, es a sumarte a lo que ya está en marcha, al sentir de más de 36 millones de colombianos, porque decir gracias es de todos, de las regiones, de los barrios, del país, que saben que el bienestar y el progreso también se agradece. Entra ya a www.graciasalgasnatural.com y únete a la iniciativa ciudadana de dar las gracias más grande de Colombia. Gracias. Y con este mensaje queremos invitar a la doctora Luz Estela Murgas, presidenta de Naturgas, a cerrar la instalación y apertura del Congreso. Doctora Luz Estela, adelante. Muy buenas tardes a todos. Señor Edwin Palma, ministro de Minas y Energía. Señor Lidio García, presidente del Senado de la República. Señor Andrea Steger, presidente de la Unión Internacional del Gas. Señor Juan Manuel Rojas, presidente del Consejo Directivo de Naturgas y presidente de Promigas. Afiliados a Naturgas, señores periodistas, señores congresistas, amigos y amigas de este gremio. Todo lo que necesitamos, la tierra nos lo da. Y eso en sí mismo es un milagro. Nos recordó Christina Koch, la primera mujer en orbitar la Luna con la misión Artemis II. También afirmó que el planeta es como una tripulación, subrayando que compartimos un destino común y una responsabilidad colectiva. La misión Artemis II nos recuerda que la humanidad ya no sueña en llegar a la Luna, sino con vivir allá de manera permanente. Ese salto no es fruto de la improvisación, sino de la planeación rigurosa y de la visión compartida entre múltiples naciones. Así como nos anticipamos para habitar otros mundos, debemos anticiparnos para garantizar la energía que sostenga la vida en nuestro propio país. Porque la seguridad energética, como la exploración espacial, se construye con visión, disciplina y compromiso colectivo. Todos estos son los temas que desde el Congreso de Naturgas queremos plantearnos como gremio, plantearle al país, a su gobierno y a sus legisladores. Hoy nos congregamos en torno a un recurso con características que lo hacen único y que lo convierten en mucho más que una molécula útil para cocinar, calentar, generar electricidad o mover vehículos. El gas natural es, con ventaja, el energético menos contaminante de entre todos los hidrocarburos. El gas natural es una fuente flexible y confiable de energía que hace posible la transición energética. El gas natural es un energético versátil y asequible,
utilizado por más de 36 millones de colombianos y esencial en la reducción de la pobreza energética. El gas natural es el principal insumo para la producción de urea y de otros fertilizantes que actualmente importamos y puede contribuir a mejorar la seguridad alimentaria de nuestro país. Más que un energético, el gas natural es un motor silencioso que mueve la economía y el bienestar de Colombia. Porque cuando hablamos de energía, no nos referimos solo a la disponibilidad técnica de un recurso, sino a algo mucho más grande, al bienestar y a la calidad de vida de las personas. Colombia ha construido durante décadas una infraestructura que lleva gas a millones de familias. Hoy, más de 12 millones de hogares, la mayoría de estratos 1, 2 y 3, usan gas natural para cocinar o calentar el agua. También lo usan más de 226.000 comercios y más de 5.600 industrias para impulsar sus procesos, así como cientos de miles de vehículos, incluidos los de carga pesada, los taxis y los buses de transporte público. Como reza el lema de este Congreso, en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, el gas natural es esencial para el desarrollo y el progreso humano. Dicho lo anterior, hay que reconocer que este Congreso se reúne en un momento y una coyuntura particularmente desafiante. Colombia y el mundo atraviesan etapas de transición y se nos pide visión, enfoque e inspiración para trazar las líneas de nuestro destino común. El presente y el futuro de nuestro pueblo demandan una política energética sensata, clara y proactiva. Hay que decirlo sin ambajes. Colombia está entrando en una etapa de mayor vulnerabilidad energética y en particular en materia de gas natural. Nuestro país tuvo autosuficiencia durante décadas, pero desde diciembre del 2024 empezamos a importar gas para demanda no térmica, lo que implica una mayor exposición a los precios internacionales y una mayor incertidumbre. Hoy por hoy importamos más del 20% del gas que consumimos. La exploración ha caído dramáticamente. Hace una década explorábamos 130 pozos por año. En 2025 solo se perforaron 31. Eso implica una disminución del 76% en la actividad exploratoria, lo que afecta negativamente la reposición de las reservas. A esto se suma la declinación natural de la producción de campos descubiertos hace cerca de 5 décadas. Y hay un dato particularmente preocupante que debe prender nuestras alarmas. La industria nacional, que representa el 28% del consumo de gas natural en el país, no renovó en el último año contratos correspondientes a 38 GBtu día de gas, equivalentes al 16% de la demanda de grandes industrias. Esta demanda migró hacia otras fuentes de energía que son coyunturalmente más económicas, pero de mayor impacto ambiental, como lo es el gas licuado de petróleo,
GLP, el carbón y el fuel oil. Como resultado de estas migraciones, las emisiones industriales aumentaron en 164.000 toneladas de dióxido de carbono al año frente al escenario en el que se hubiera mantenido el consumo de gas natural. Esto es muy grave, pues representa un retroceso significativo en la política de transición energética del país. Después de décadas en las que el gas natural permitió que la industria fuera más limpia y competitiva, la pérdida de autosuficiencia, la estrechez del mercado están forzando la migración hacia energéticos más contaminantes. Esto no solo deteriora la calidad del aire y no solo retrasa el cumplimiento de nuestros compromisos ambientales internacionales, también afecta la salud de todos los colombianos. Porque cuando falta gas, la transición energética retrocede. Y hay que tener en cuenta un factor sobre el que no tenemos incidencia, pero que puede afectar el suministro y sobre todo los precios del gas natural: la crisis geopolítica del Golfo Pérsico. Actualmente tenemos contratos con precios garantizados hasta mayo para el gas natural que importamos. Si el conflicto se prolonga, los volúmenes que compremos a partir de junio podrían verse afectados por la presión de los mercados internacionales. Así que hoy tenemos un escenario desafiante en diversos aspectos: baja actividad exploratoria, declive natural de la producción de los campos maduros, migración de la demanda industrial de gas natural hacia energéticos más contaminantes y un entorno internacional incierto y complejo. No estoy siendo alarmista, sino realista. El problema del gas natural en Colombia no es de recursos, es la demora en la ejecución de los proyectos. La crisis que vivimos no es inevitable ni imparable y tenemos todos los recursos para resolverla si nos ponemos de acuerdo y hay voluntad política para hacerlo. Este es mi mensaje para el gobierno y para el Congreso de la República, tanto para los actuales como para los que asumirán funciones en pocos meses. Partamos de una afirmación irrefutable: el país no carece de recursos. Tenemos potencial de reservas, una infraestructura existente que podemos mejorar y ampliar, una industria sólida y talento técnico. Si bien nuestras reservas probadas registraron una caída del 13% entre el 2023 y 2024, pasando de 2.3 a 2 terapiés cúbicos, no es menos cierto que este panorama puede cambiar si desarrollamos el potencial de reservas de gas identificado en el país. Se estima que Colombia tiene un potencial de hasta 30 terapiés cúbicos en áreas continentales y hasta de 70 terapiés cúbicos en el Mar Caribe. Para desarrollar buena parte de este potencial, se requieren decisiones tempranas que articulen la política pública, la confianza y la inversión. Por eso, la pregunta no es si podemos. La pregunta es si vamos a decidir hacerlo a tiempo.
El país necesita un rumbo claro y estable, porque sin reglas estables no hay inversión. Y sin inversión no hay seguridad energética. Nosotros, desde el gremio del gas natural, estamos listos para impulsar con el gobierno nacional, los gobiernos territoriales, el Congreso de la República, un compromiso nacional que reafirme el gas como el energético confiable, barato, de bajas emisiones, eficiente y seguro, que fortalece el bienestar de las familias y la estabilidad del país. En primer lugar, necesitamos una política energética de Estado. La energía disponible para los hogares, para las industrias, los comercios, los vehículos de los colombianos no puede depender del ciclo político ni del gobierno de turno. Es imperioso que con el nuevo Congreso y el nuevo gobierno se construya una política mineroenergética de Estado con un horizonte a largo plazo. Hay que promover un marco jurídico, ya sea mediante un acto legislativo o una ley estatutaria, que reconozca que el acceso a una fuente de energía más limpia, segura y continua como el gas natural constituye una condición habilitante para el ejercicio de múltiples derechos fundamentales. Garantizar el acceso a esta fuente energética debe convertirse en una política de Estado. En segundo lugar, y en esto debemos ser pragmáticos y sensatos, es urgente reactivar la exploración para recuperar la autosuficiencia. Colombia tiene gas, pero hay que producirlo. Los campos maduros que nos han suministrado gas natural durante décadas llevan varios años con una producción en declive. El pozo Sirius, con un potencial para atender el 45% de la demanda actual de gas, no comenzará a producir sino hasta finales del 2030. Y eso si los procesos de consulta previas requeridos para obtener la licencia ambiental no sufren demoras ni complicaciones. ¿Qué nos demuestra esto? Lo resumo en una frase. Solo explorando se abre camino para asegurar la energía que Colombia necesita mañana. Pensando en las generaciones presentes y futuras, debemos reactivar la exploración, atraer inversión y desarrollar nuevos campos que nos permitan avanzar hacia la transición energética de la mano del gas natural. No solo lo que está pasando hoy en Medio Oriente, sino también la historia nos ha enseñado una lección simple. El país que produce su propia energía construye una base segura para su estabilidad económica y su soberanía. En tercer lugar, es necesario habilitar todas las fuentes de gas natural, tanto locales como externas, para proteger la competitividad del país. Asegurar un suministro confiable y continuo de gas natural es una de las medidas más efectivas para reducir las emisiones sin frenar el crecimiento económico. La diversificación de las fuentes de gas natural es clave y su importación para completar la oferta es necesaria para evitar la interrupción del servicio y brindar confiabilidad a mediano y a largo plazo. Por eso, valoramos las decisiones que abren camino para reactivar la importación de gas venezolano, siempre
que no dependamos de ella como única fuente, porque sería un contrasentido para un país con el potencial que tiene Colombia. Ya se ha avanzado en la emisión de licencias generales, en la aprobación de una ley de hidrocarburos en el vecino país. Ahora debemos contar con reglas estables que brinden seguridad jurídica, recuperar y modernizar la infraestructura existente como el gasoducto Antonio Ricaurte y establecer garantías claras de operación para las compañías extranjeras. No ocurrirá de forma automática, pero puede convertirse en una opción viable que se sume a las diversas fuentes para garantizar a los colombianos la disponibilidad de gas natural. En cuarto lugar, dentro de esta agenda energética nacional, dentro de este compromiso nacional, hay un reto de primer orden para el nuevo gobierno y el nuevo Congreso. Crear un programa, Colombia Energía Segura, que atraiga la confianza inversionista. Hace unos lustros se habló de la locomotora minero energética como una gran impulsora de crecimiento económico y de desarrollo social. Hoy podríamos hablar del gas natural como el motor silencioso que mueve la economía y el bienestar de Colombia. Para poner en marcha este motor silencioso, necesitamos herramientas que atraigan la inversión. Propongo 4 pilares para que logremos ese objetivo. Primero, generar mecanismos y normas que garanticen la estabilidad jurídica y tributaria durante plazos de al menos 15 o 20 años. Segundo, ofrecer incentivos económicos graduales, como los que ya están dando otros países como Argentina, Guyana, Brasil o México, que mejoren la competitividad del país. Tercero, establecer mecanismos de articulación interinstitucional, como en su momento fueron los proyectos de interés nacional estratégicos PINES, en los que las diferentes instituciones e instancias coordinen para agilizar y solucionar obstáculos en temas como las consultas previas, de modo que los proyectos energéticos estratégicos entren en operación de manera oportuna. Nuestra industria ya identificó al menos 10 grandes proyectos estratégicos que, de priorizarse, garantizarán el abastecimiento de gas a los colombianos no solo durante los 6 años siguientes, sino durante décadas. Y el cuarto pilar de este programa, la creación de un banco de proyectos de alto impacto de la mano de las comunidades, que no sean pequeños proyectos coyunturales, sino proyectos que realmente contribuyan a la solución de las necesidades más sentidas de manera sostenible en el tiempo. No quiero terminar sin enfatizar el potencial ambiental y social del gas natural para el país. El gas natural es el energético que ha permitido descarbonizar la industria y no debemos permitirnos un retroceso en ese cometido. Ya lo mencioné, la migración a una fracción de la industria desde el gas natural a energéticos más contaminantes en el último año ha costado al país la emisión de 164.000 toneladas de dióxido de carbono. Apostar por el gas natural es una decisión ambientalmente responsable. Además, se trata de un recurso que brinda respaldo
cuando las energías renovables, que por definición son intermitentes, requieren un complemento. Como ha señalado en repetidas ocasiones la Agencia Internacional de Energía, los sistemas eléctricos con mayor participación de energías renovables requieren fuentes flexibles y confiables que garanticen su estabilidad. Ese papel hoy lo cumple el gas natural. Así que el gas natural no compite con la transición energética, la hace posible. En el ámbito social, lo que el gas natural ha logrado es destacable. Hoy, el servicio de gas natural llega a más de 12 millones de hogares en el país que tienen acceso a un energético no solo confiable, sino que también sigue siendo económico y poco contaminante. Pero quedan todavía 1.6 millones de hogares que todavía cocinan con leña. Queremos trabajar con el gobierno y el Congreso para avanzar con decisión en la implementación del Plan Nacional de Sustitución de Leña, beneficiando especialmente a las comunidades rurales. Lo que esto significa para la mejora de la salud de las familias, para las condiciones de las mujeres campesinas e incluso para una menor deforestación son los réditos más importantes, aunque a veces menos publicitados, de un energético como el gas natural. Queridas amigas y amigos, Colombia está entrando en una nueva etapa en la que sus líderes, más allá de cualquier ideología, deben priorizar la calidad de vida de los colombianos y avanzar con gradualidad, inteligencia y constancia. Como lo recuerda el gran científico y estudioso de la energía Václav Smil, las transiciones energéticas son procesos largos y complejos que exigen pragmatismo y realismo. En estos tiempos de cambio y desafíos, Colombia tiene que decidir si se conforma con depender de recursos externos o si construye una soberanía que al integrar la producción nacional con importaciones estratégicas le dé al país la verdadera seguridad energética. El gas natural no es solo un producto, es energía para cocinar o calentar el agua en millones de hogares. Es energía para impulsar nuestra industria. Es energía para producir alimentos. Es energía para garantizar bienestar. Es una energía menos contaminante que favorece el medio ambiente y hace posible la transición energética. El gas natural, lo reitero, es el motor silencioso que impulsa la economía y el bienestar de Colombia. Cuidar ese motor, fortalecerlo y proyectarlo hacia el mañana es tarea de todos. Esa es la invitación que hoy hacemos desde este Congreso. Juntos, unidos como la tripulación que somos de una nave llamada Tierra, vamos a darle al gas natural el lugar que merecen las prioridades del país. Porque cuando un país garantiza su energía, garantiza su futuro. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Luz Estela, y agradecemos también a todos por sus palabras y damos por instalado de esta manera el Congreso Naturgas 2026. Vamos a tomar la fotografía oficial de la instalación
y apertura del Congreso Naturgas 2026, gas natural esencial para el desarrollo y progreso humano.